Historia del trabajo en la Argentina, iniciada en los días en que la Revolución de Mayo diera los primeros pasos para terminar con la servidumbre y la esclavitud, es un largo camino a desandar en estos 13 capítulos. Desde los primeros conflictos socioeconómicos por la distribución de la tierra, el establecimiento de formas de producción que transformaron a nuestros indios y gauchos en peones de campo, hasta la conquista de los derechos laborales firmes por parte de los trabajadores argentinos, hay una extensa historia que contar. Una historia de luchas y anhelos, de ideales y de esfuerzos compartidos. Al promediar el siglo XIX, nuestro país contaba con 1,5 millones de habitantes y se preparaba para grandes cambios sociales, políticos y económicos. Esta conflictiva transformación, dictada desde el exterior y pensada para el beneficio de unos pocos, se basaría en una sangrienta campaña contra nuestros pueblos originarios y en la premisa de que lo criollo encarnaba la barbarie. Con los trabajadores que arribaron a la Argentina buscando una oportunidad, llegaría el embrión de la organización obrera. Socialistas y anarquistas integraron las primeras sociedades y sindicatos. La resistencia de la élite dirigente a la distribución del fruto del esfuerzo común desnudará el contraste entre la opulencia y la miseria al celebrarse el centenario de nuestra emancipación. La clase dirigente aristocrática se resistía a aceptar la construcción de un país agroindustrial. Los trabajadores eran quienes recolectaban las cosechas, movilizaban las haciendas, realizaban los transportes y obras públicas requeridas para su exportación. Sin embargo, no tenían ningún derecho, ni al descanso, ni a la salud, ni a óptimas condiciones de trabajo, y mucho menos al bienestar. Así, gracias al esfuerzo de los trabajadores, las fortunas crecieron sin interrupciones, hasta que el sistema que la sostenía se agotó. El crack de la Bolsa de Comercio de Nueva York en 1929, origen de la mayor recesión económica sufrida por el sistema capitalista a lo largo de su historia, provocó una ola de quiebras, desocupación y miseria alrededor del mundo. Las consecuencias sociales e ideológicas que comportó la crisis obligaron a un replanteo del modelo liberal también en la Argentina. La obstinación por frenar el acceso de las mayorías populares al poder degradó la vida nacional al punto de instalar la cultura del fraude, llevando a la Argentina a vivir inmersa en lo que el periodista José Luis Torres denominó como la década infame.
Pero en ese país en el que a los obreros todavía no se les permitía gobernar, lentamente se va gestando una transformación definitiva de las relaciones entre pueblo y gobierno. Hasta aquel día de primavera de 1945, que modificaría para siempre la historia de los argentinos. El peronismo instaló un nuevo estándar en la política estatal. Comenzó con la nacionalización del sistema bancario y se lanzó oficialmente ante el Congreso Nacional en el mes de octubre de 1946, con la presentación del primer plan quinquenal. La sanción de una nueva Constitución argentina, en marzo de 1949, fue uno de los cambios fundamentales de la historia argentina del siglo XX. La Carta Magna encomendaba al Estado la defensa del patrimonio económico y cultural de la nación y establecía la función social para la propiedad privada, la igualdad entre mujeres y hombres a todos los efectos, y los derechos del trabajador que habían sido declarados por Juan Domingo Perón un año antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así, en 1952, al iniciarse el segundo mandato del presidente Perón, los trabajadores disfrutaban del más alto nivel de vida al que pudieran aspirar. La lucha para conseguir esa felicidad había sido durísima. Había llevado décadas. Muchos habían caído en el camino, pero su sacrificio no había sido en vano. Todos los servicios públicos, los recursos naturales, los puertos, el comercio exterior y el grueso de la producción económica eran propiedad de los argentinos y se encontraban administrados por el Estado Nacional. El país había ingresado por fin a la era industrial. Producía tractores, aviones, barcos, automóviles, locomotoras, vagones. Se desarrollaba la investigación en materia nuclear, se construían diques, represas y muchas otras obras públicas de magnitud. Teníamos una industria militar, la base para desarrollar una industria pesada, y poseíamos el segundo Producto Bruto Interno por habitante de todo el ancho mundo. Nuestro país, por primera vez, no adeudaba un solo dólar al exterior. Todos los argentinos accedían a la educación y a la salud. Nuestro sistema de distribución de la riqueza y de beneficios sociales eran únicos para la época. Se habían terminado los privilegios. Y la respuesta fue brutal. En 1955, aviones militares bombardearon Plaza de Mayo, matando a cientos de compatriotas.